Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Dice así la gloriosa palabra del Señor. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Bendito el nombre del Señor. Vamos a hablar en este video lo que es Jezabel. Un poquito más vamos a ir profundizando lo que era su personalidad, la cual nos muestra el espíritu que se mueve detrás de estas mujeres en la iglesia moderna, porque sabemos que Jezabel era una mujer de carne y hueso que vivió en el Antiguo Testamento y que fue mujer del rey Acab. Encontramos en su personalidad muchos detalles que obviamente se encuentran en la forma de moverse de este espíritu, que es el espíritu jezabélico, un espíritu de control, un espíritu de hechicería, de brujería, que quiere controlar a las personas. Como ya dijimos en el video anterior, la hechicería y la brujería, su propósito es controlar a las personas. Entonces esta mujer, la principal característica que tenía era que controlaba a Acab. Como dijimos también en el video, y lo vamos a ver si podemos llegar en este video a ver lo que es la palabra incitar, que era una forma de animarlo, de seducirlo a hacer cosas que ella quería que haga. Como dijimos, lo que sucedió con Eva y Adán, donde Eva sedujo a Adán y lo hizo comer del fruto, le hizo creer en una salvación por obras. Así también esta mujer, Jezabel, incitaba, dice, al rey Acab a hacer lo que ella quería. Era una mujer idólatra, una mujer pagana, una mujer que no creía en el Dios verdadero, sino que creía en un Dios falso. Nos da a entender que estas mujeres jezabélicas en la iglesia creen en un Dios falso, en un Dios que salva por medio de las obras. Un Jesucristo falso, como dice allí en Corintios, 2 de Corintios 11, capítulo, versículo 3 y 4, donde dice que la serpiente sedujo a Eva, la cual después sedujo a Adán, obviamente con un falso evangelio, con un mensaje que la salvación viene a través de las obras. Entonces, podemos, al ver a esta mujer, Jezabel del Antiguo Testamento, podemos ver el mover de este espíritu, el mover de estas mujeres en la iglesia moderna. Como dice allí en Apocalipsis, donde el Señor habla a la iglesia de Tiatira, que dice que el Señor tenía muchas cosas buenas que decir de esta iglesia, pero dice, tengo algunas cosas que no contra ti, le dice el Señor. Y una de esas cosas era que toleraba a esa mujer de Jezabel. El Señor le dice esa mujer en un sentido despectivo. El Señor a esta mujer no la consideraba ni sierva, no la consideraba. Por eso se manifiesta el Señor en sus palabras que le dice esa mujer. Entonces vamos a ver cómo esta Jezabel, y vamos a ver el significado del nombre Jezabel, lo que significa Jezabel. Y los nombres es como que nos dan la perspectiva de la personalidad de Jezabel. La palabra Jezabel, sí, para redondearlo, significa donde habita la soberbia. La palabra es soberbia, o sea, lo que la caracterizaba y caracteriza a estas mujeres y a este espíritu es la soberbia. Entonces, si lo vamos al hebreo, dice que el hebreo i, que significa isla, y significa también ser nada o no existir. También si uno lo busca en el diccionario, en la etimología de la palabra significa la no exaltada. La palabra i, que significa isla, como dijimos, y la segunda palabra sería Sebul. Yesabul sería en hebreo. La palabra Sebul, o sea que es una palabra, Jezabel es un nombre, digamos, compuesto, se puede decir. Y Sebul
en hebreo significa morada, habitar, lugar, residencia. Y algo interesante acá que hay en esta palabra, que es el derivado de la palabra Sebul, es Zabal, que significa encerrar, cercar, residir. Pero ¿qué encierra, qué cerca, qué habita? La soberbia. O sea, que significa morar con soberbia. Eso significa la palabra Jezabel, si vamos a la raíz hebrea. Y podemos deducir que el nombre significa donde vive la soberbia, donde habita la soberbia, donde está encerrada la soberbia, donde está cercada la soberbia, donde mora la soberbia, donde vive la soberbia. Entonces, la palabra, analizar es la palabra soberbia, porque la palabra Jezabel en hebreo significa donde habita la soberbia, donde vive la soberbia. Y lo podemos ver claramente en estas mujeres, que si toman el control de la iglesia, toman el lugar que debe ocupar el pastor, o los pastores, o el liderazgo masculino, o el liderazgo varonil, lo ocupan estas mujeres. ¿Y cómo lo logran? A través de la soberbia. Por eso Jezabel significa donde vive la soberbia, la no exaltada, la que no tiene gloria, digamos, y la que no es nada y la que no existe. Pero ella tiene una herramienta que es la soberbia, que es la prepotencia, como dijimos en el video anterior, que son mujeres mal habladas, mujeres atrevidas, mujeres que toman un lugar que no les corresponde. Entonces lo que vamos a ver es la palabra soberbia. ¿Qué significa soberbio? Número 1, altivo o arrogante. Significa 2, alto, magnífico. 3, fogoso, orgulloso y violento. Entonces podemos ver lo que es la palabra soberbia, que es alguien fogoso, es alguien que se exalta, que se acalora, digamos, de nada, digamos, como se dice aquí, se puede decir en argentino o en algunos lugares, de mecha corta. O sea que si usted tiene una bomba con una mecha corta, explota enseguida, explota de la nada. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque son gente de, como se dice popularmente en el pueblo, gente de mecha corta. O sea que todo el pueblo, toda la iglesia anda pisando, digamos, entre minas, porque no la va a alterar a esta persona, a la Jezabel, porque explota, porque se estalla en cólera. Si hay algo que no le gustó, estalla en cólera. Entonces la iglesia vive en temor. Por eso, como dijimos anteriormente en el video, que el Señor le dice: tengo algunas cosas contra ti, es que toleras a esa mujer Jezabel. O sea que el pueblo estaba temeroso y la estaba tolerando, la estaba aguantando, digamos, porque era una mujer, si se puede decir, fogosa, que si lo llevamos al español, digamos, era una mujer de mecha corta, como se dice en el pueblo. Entonces, es una persona orgullosa y violenta. Y esa es la mujer que toma el control de la iglesia, porque no hay otra manera ante un liderazgo de varones. Ella tiene que ser más varón que los mismos varones, ¿no? Entonces, es una persona así, que se encoleriza de la nada. Por eso acá una de los significados de la palabra soberbia es fogoso. Es una persona de fuego, pero malamente, digamos, que explota de la nada, quiere decir. Otro de los significados es un orgullo desmedido. Un orgullo desmedido. Es un orgullo malo, digamos, porque todos los seres humanos tenemos nuestro orgullo, tenemos nuestro amor propio, obviamente, todo, desde el cristiano más encumbrado hasta el cristiano menos encumbrado, si se puede decir de alguna manera, entre comillas, tiene su orgullo. Todos tenemos nuestro orgullo. Pero hay un orgullo que es desmedido, que era el orgullo que tenía Jezabel. Ella ya no tenía orgullo, sino que tenía soberbia. ¿Qué es soberbia? Orgullo desmedido. El número 5 es estimación excesiva
de sí mismo con menosprecio de los demás. Estamos viendo qué es lo que habita, qué es lo que vive en Jezabel, en el interior de Jezabel, y que lo exterioriza hacia la iglesia, produciendo daño en la iglesia, y algo que al Señor no le gusta, porque el Señor dijo, tengo algo contra ti, tengo algunas cosas contra ti. Y el Señor pone en primer lugar que lo primero que el Señor no le gusta de la iglesia de Tiatira es que toleras a esa mujer Jezabel. En esta mujer habitaba la soberbia, como dice el nombre, su significado, su etimología. Si vamos a la raíz, como fuimos a la raíz, y vemos que es donde habita la soberbia, o sea, el orgullo desmedido, la estimación excesiva de sí mismo con menosprecio de los demás. Número 6 es deseo desmedido, desmedido y desprecio hacia los otros. Esta mujer mira con desprecio, mira con desdén, mira desde arriba, y de ahí va a caer Jezabel, porque Jezabel murió la tiraron desde el balcón de su casa. Y así ella siempre miraba a todos desde el balcón. Ella mira a todos desde su balcón, pero un día la va a arrojar Dios por tierra, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El número 7 es exceso en la magnificencia o pompa. Tiene un exceso a la magnificencia y a la pompa. Número 8, cólera e ira expresadas con rabia. Miren lo que significa la palabra, de los significados de la palabra soberbia. Cólera e ira. Es una de las cosas que caracterizan a estas mujeres. Por eso causa temor, porque si fuera una persona mansa y humilde de corazón, como decía el Señor, el pueblo estaría en paz. Pero el pueblo, la iglesia de Tiatira no era una iglesia que estaba en paz, porque estaba esta mujer en medio. Y esta mujer tenía la característica de ser colérica y que se airaba. La cólera es una rabia que tiene la persona que dice las cosas con rabia. Por eso dice cólera e ira expresadas con rabia. Eso es lo que dice el diccionario. No lo estamos inventando ni deduciendo por experiencias personales. Es lo que dice la palabra, lo que podemos extraer de las escrituras. Porque si dice que es Jezabel, tenemos que ir a la raíz de lo que significa Jezabel y qué es la personalidad de Jezabel a través de su nombre. Y nosotros podemos ver por el contenido escritural, que es exactamente como lo encontramos acá, que Jezabel era una persona colérica y que expresaba las cosas con rabia, hacía las cosas con odio. ¿Por qué? Porque en ella vivía la soberbia. Entonces, en todas estas mujeres y en la experiencia que yo tengo de mi vida en la iglesia, tengo 35 años de conocer al Señor y a la iglesia, y muchas veces nos hemos topado con estas mujeres jezabélicas, las cuales no se las puede controlar, son incontrolables. Por eso el pastor tiene que tener muy en claro la doctrina y no permitir. Si, como siempre decimos, Gigi Ávila alimentó este espíritu jezabélico, el espíritu de Jezabel, él lo alentaba más que lo combatía. Gigi Ávila era un hombre que no entendía las escrituras y entendía todo al revés. Entonces, no entendía que él estaba dándole de comer al enemigo, al espíritu jezabélico, el cual se alimenta de hombres débiles. Y Gigi Ávila parecía un hombre fuerte, pero en realidad era un hombre débil, que sucumbía ante las Jezabel. Él sucumbía, como íbamos a hacer un video sobre la hermana Bernarda, que él sucumbió ante la hermana Bernarda y se arrodilló ante la hermana Bernarda, la cual era una Jezabel también. Trajo un mensaje diabólico, dice que fue al tercer cielo. El que fue al tercer cielo fue el apóstol Pablo, no fue esta mujer. Era todo mentira, todo falso, eso que dice que fue al cielo, eso es mentira, eso es algo diabólico, que el diablo siempre quiere imitar al Señor y traer un falso evangelio. El que trajo el verdadero evangelio, el que fue al tercer cielo, fue el apóstol Pablo, como dice en Gálatas. Entonces, ya vamos a hacer un paréntesis y hablar de la hermana Bernarda, porque la hermana Bernarda también es un claro ejemplo y un tipo, digamos, se puede decir,
de Jezabel. Era una mujer que impuso su doctrina. Y esta mujer Jezabel es alguien que impone su doctrina, una doctrina falsa, obviamente, una doctrina de demonios. Porque eso, todo lo que habló y expresó la hermana Bernarda de su testimonio, es todo falso. No le habló Jesucristo, le habló el mismo diablo. Porque como dice en Corintios, que el diablo no tiene problema en disfrazarse como ángel de luz, como no tiene problemas. Como dice en 11:13 el apóstol Pablo. Entonces el diablo se puede disfrazar de Jesús y puede decir que Jesús y le da un mensaje que si nosotros lo analizamos a la luz de las Escrituras es totalmente diabólico. Jesús nunca puede decir eso ni nunca dijo eso. Y el apóstol Pablo enseñó todo lo contrario de lo que trajo ese falso mensaje. La hermana Verdad, una Jezabel, digamos, que no es hermana, por supuesto. ¿Por qué? Porque es algo falso lo que expresó en su testimonio. ¿Por qué? Porque hay que ir a las Escrituras. No nos podemos guiar de sentimientos. Tenemos que ir a las Escrituras. Por eso el pueblo debe ir a las Escrituras. No se debe dejar engañar por estos falsos profetas y estas Jezabel. El pueblo tiene que despertar ante esta realidad de que hemos sido engañados durante muchos años. Y ahora el pueblo tiene que despertar. ¿Cómo despierta el pueblo? Yendo a las Escrituras. Yendo a las Escrituras. Y romper con esos ídolos. Como Gigi habla, como la hermana Bernarda. Tienen que tomar autoridad el pueblo y derribar estos ídolos, que son obviamente falsos ídolos. Porque una de las cosas que estableció Jezabel es la idolatría en el pueblo. Llevó al pueblo a la idolatría. La Jezabel siempre llevan al pueblo a la idolatría a las obras. ¿Por qué? Porque bueno, ya vamos a hacer el video y el paréntesis de la famosa hermana Bernarda, que llevó al pueblo a la idolatría. O sea, el Jesús que a ella le habló era un Jesús que salvaba por medio de las obras. Da risa, ¿no? Pero bueno. El pueblo tiene que volverse a las Escrituras. Ese es el verdadero avivamiento. Entonces, haciendo este breve paréntesis, seguimos con la palabra soberbia, que era lo que vivía en Jezabel. En Jezabel vivía la soberbia, moraba, la casa de la soberbia era Jezabel. Si nosotros vamos, la palabra soberbiar, que significa despreciar. Y usted se puede ir haciendo una imagen de lo que era esta mujer y puede identificar a algunas mujeres de la iglesia. Quizá usted nunca se ha encontrado con una Jezabel, o quizás sí, con una o con varias. Yo con mis tantos años que tengo de conocer al Señor y a la iglesia, me he encontrado con varias. Algunas son muy, muy violentas y otras no tanto, pero no dejan de ser Jezabel, porque tienen un control sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo ignora las Escrituras. Ignora las Escrituras. Y al ignorar las Escrituras, la sana doctrina, que es la doctrina que trajo el apóstol Pablo, que dijo, no permito a la mujer que enseñe en la iglesia, sino que guarde silencio. Yo ya lo hablé, si quieren ir a los videos del pastorado femenino. Ahí se explica claramente por qué el apóstol Pablo dijo que no permite a la mujer enseñar, por dos motivos: por un orden creacional y porque es la mujer la que cayó en transgresión, creyéndole a la serpiente en una salvación por obra, comiendo el fruto. Entonces, Jezabel significa donde vive la soberbia, significa la no exaltada. Otra palabra que podemos ver es la palabra altivez o altivo, que es una persona altivo o una persona altiva, es una persona orgullosa y soberbia. Significa que es una cosa erguida o elevada. Estas personas nunca usted las va a ver encorvadas o débiles o qué. No, siempre están allá, arriba, siempre estas personas, estas mujeres no pecan, para ellas no pecan, no. Ellas son inmaculadas. Ellas dicen, sí, yo peco, yo soy barro, y se hacen, digamos, dan una imagen de falsa humildad. Pero en el interior, por su soberbia, por su orgullo, ellas se creen que están
sobre el pueblo, creyéndose más santas, creyéndoles que esa santidad les puede salvar y que, bueno, en el fondo de su corazón piensan que ellas se salvan y el pueblo raspando se salva o ni siquiera se salva. Ellas se creen las únicas que se salvan en su interior, porque externamente dan una apariencia de falsa humildad. Entonces, otra palabra es arrogante, que muestra soberbia y trata con desprecio a los demás. Arrogante, eso significa, que muestra soberbia y trata con desprecio a los demás. Y ya usted se puede ir haciendo la imagen de esta clase de mujeres. Hay muchas mujeres soberbias en la iglesia, pero no, hombres también, obviamente, porque también vamos a decir que este espíritu jezabelico también opera en los hombres, pero mayormente en las mujeres. Dijimos que hay mujeres y hombres soberbios, pero no llegan a este de ser jezabélicos o jezabélicas, ¿no? Porque en cierta manera todos, como dijimos, tenemos nuestro orgullo y, bueno, algo natural, que Dios mismo lo puso en el hombre, porque el Señor dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, la palabra, podemos decir altivo, que significa persona que se cree superior a los que lo rodean por su posición social o económico o por alguna cualidad especial y que lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. O sea, se creen que están, como dijimos, en el balcón. Jezabel siempre habla desde el balcón, desde arriba. Nunca va a hablar a nivel del pueblo. Se creen inmaculadas, dicen que nunca han caído, que nunca se han apartado. Como dije en un video, todos los cristianos se apartan de alguna u otra manera, en su corazón se apartan, un día no quieren predicar, etc. Es una persona altiva, que significa una persona que se cree superior a los demás que le rodean. O sea, a su grupo, a su círculo, se creen superiores por su posición social. O sea que ellas por eso ocupan un lugar. O sea, Jezabel, para llegar a lo que llegó, tenía que ser la mujer del rey Acab. Por eso Jezabel sabía bien lo que estaba haciendo. Se casó con el rey. Y al casarse con el rey, y ella manipular al rey, podía manejar a todo Israel. Podía manejar toda la nación con un simple hombre, con la manipulación de Acab. Y eso es lo que hacen estas mujeres. O sea, tienen una cercanía y una simpatía, digamos, y una unión, si se puede decir, con los líderes, con los varones, los cuales los seduce y los controla. Los controla porque, como dijimos anteriormente, Gigi Ávila, la hermana Bernarda decía algo y él salía corriendo a enseñarlo como si fuera doctrina de Dios. Era un hombre que estaba totalmente sucumbido y dominado por este espíritu jezabélico. Uno lo puede ver a este hombre predicar con tanta energía, pero era un hombre débil, un hombre obtuso, un hombre ciego, que no entendía el evangelio y que se dejaba dominar, digamos, por los sueños, por las visiones de las mujeres. Otra hermanita también dijo que en el cielo dice que tuvo un sueño o una visión, lo recuerdo. Pero él siempre se guiaba por estas cosas, que vio en el cielo, que había un borrador y que Dios borraba. Lo mismo que dijo la hermana Bernarda, que Dios borraba, etc. En un video yo expliqué que eso es totalmente falso. Dios no borra a sus hijos del libro de la vida. Dios no es hombre para borrar. No es como nosotros que escribimos y borramos porque nos equivocamos. Dios no se equivoca. Dios cuando escribe, punto, escribió. Nadie lo puede borrar, ni él mismo lo borra. Así que es totalmente falso esos sueños. Entonces, venía una hermana y dice que tuvo un sueño y él salía y predicaba a las naciones como si fuera doctrina de Dios, lo cual era totalmente diabólico. Entonces podemos decir que este espíritu de Jezabel opera muy fuertemente en el pentecostalismo, lo cual Gigi Ávila alimentó. Entonces estamos hablando de todas esas cosas para que el pueblo despierte y derribe este ídolo de Gigi Ávila. Hay que derribarlo. Cuando usted derribe este ídolo va a conocer la verdadera doctrina, que la salvación es del Señor y que la salvación no se pierde y que todas estas cosas, todas esas fábulas, como dicen Pedro,
1:16, que son fábulas y cuentos. Por eso el apóstol Pablo le decía, ¿no?, a sus discípulos, Timoteo, que no se deje llevar por estas fábulas y genealogías interminables que no conducen a nada. Estas cosas es pérdida de tiempo y mentira. Cuando usted vive en una mentira, va a pagar muchos platos rotos, digamos. Va a perder tiempo. Bueno, entonces la palabra altivo, vimos que significaba todo eso. La palabra orgullo significa arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia. Sentimiento, segundo, sentimiento de satisfacción por algo que uno considera digno de mérito. Una estimación propia, primera parte, lo que es el orgullo. Y en segunda parte, sentimiento de satisfacción por algo que uno considera digno de mérito. Por eso el Señor le decía que cuando oremos o ayunemos, lo hagamos en secreto, o demos limosna, lo hagamos en secreto, que nadie se entere. Lo que tiene esta gente que proclama sus ayunos, sus oraciones, sus limosnas, porque ellos dicen, damos acá, damos allá, nosotros somos muy buenos, somos muy, damos limosna al pobre, no, nunca. Siempre estamos dando, alimentamos a muchos, nunca le cerramos la puerta a nadie. Son personas que tienen un sentimiento de satisfacción por algo que consideran digno de mérito. O sea, eso es el orgullo. Y ellos tienen eso como muy crecido, muy avanzado, su orgullo. O sea, es un exceso de orgullo, como dice que es ya la soberbia. O sea, las cosas las dicen con soberbia. O sea, las dicen como creyéndose más que los demás. Entonces, producen, valga la redundancia, una mala producción, porque producen discípulos iguales a ellos o a ellas. Discípulos iguales. Uno trata con ellos y son iguales a su maestro, digamos. Iguales de orgullosos, iguales de condenadores. Y eso es lo que producen. Gente religiosa, gente fanática. Gente que... El fanático es una persona que se deleita en la mentira. Sabe que está en la mentira, pero pelea, discute, porque encuentra placer en la mentira. Le han enseñado a tener placer sobre la mentira, en la mentira. Uno les dice, les explica sobre la salvación y no lo entienden. No lo quieren entender. Quizás lo entienden, pero no lo quieren entender. Porque si lo entienden, tienen que dejar toda su religión, todo su fanatismo. Y es como que ya no hay más adrenalina, ¿no?, para ellos. Lo cual es todo al contrario. Es todo. Nosotros fuimos salvados una vez y para siempre, y es la plena felicidad del Hijo de Dios, saber que ya está salvado. Y bueno, pero ellos que son como masoquistas, que quieren vivir en la tensión, como yendo por una cuerda, como si fuera en el circo, pero no caen en la red, sino que caen al fuego. Entonces la adrenalina que tienen es mucha, y les gusta vivir en esa adrenalina, en el fanatismo y la religiosidad, lo cual lleva a una amargura interior, porque muchas veces, como nos pasaba a nosotros, nos detenemos a pensar durante las noches y decir, hoy tuve un mal día, y seguro que si ahora me muero, me duermo y me muero, me voy al infierno. Esa era la amargura que teníamos, lo que creíamos, esta falsa doctrina y diabólica doctrina que enseñaba Gigi Ávila, la hermana Bernarda y todas estas Jezabel que andan por la iglesia. Entonces, vimos que Jezabel significa donde vive la soberbia, donde vive la cólera, donde vive la ira, donde vive la rabia, donde vive el enojo, donde vive el enfado. Es una persona cargada, es una persona, como dijimos, es una bomba. En el sentido de es una bomba con mecha corta. El pueblo tiene una bomba en medio de ellos. El pueblo de Dios, cuando están las Jezabel, porque en cualquier momento estallan los gritos, estalla la cólera, estallan los escándalos, porque la mujer jezabelica es muy escandalosa, le gusta gritar, como dije, gritan como brujas, gritan como demonios, porque sale toda su rabia, toda su carga interna, porque creen en un Dios falso, en un Dios que salva por obra, y ese Dios lo que produce es esto: soberbia, enojo, ira, carga, enfado, rabia, y se descarga con las ovejas. Entonces vimos que en el hebreo es
La palabra, si vamos a Sebul, y su raíz es Zabal, significa soberbia, donde vive la soberbia, donde reside la soberbia. La palabra residir significa estar en una persona, cualquier cosa inmaterial. Y acá nos está dando también la pauta de que es un espíritu que pasa a través de las generaciones y llega hasta la iglesia, ¿no? Como llegó a la iglesia de Tiatira. Entonces esta mujer produce un daño, no solamente en la iglesia, sino en el nombre del Señor. Vamos a leer Números 15:30, un pasaje que me llamó la atención. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es soberbia en la iglesia? Dijimos, Números capítulo 15, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada del medio de su pueblo. La palabra que usa acá es ultraja al Señor. Ultraja al Señor. La persona con soberbia ultraja al Señor. ¿Qué significa la palabra ultrajar? Número 1, significa ajar o estropear una cosa. Es como arrugar una hoja nueva, una hoja linda, un documento. Estas mujeres de la rabia estropean el nombre del Señor, o sea, estropean la imagen de Dios en el pueblo y en el mundo. Porque la gente dice, es como que alguien le invita a la iglesia donde esta Jezabel predican, y uno trae un vecino, trae un amigo pensante, una persona que está, digamos, en sus cabales, una persona normal, una persona que tiene, como se dice, 2 dedos de frente, una persona que quizá, una persona o un profesional que piensa. El problema acá es que no se piensa, el problema acá es que se han bloqueado los pensamientos y le han hecho creer a la gente que tienen que creer todo lo que dicen ellos, los yiyistas y los Jezabel, las Jezabel. Entonces se mete en esa idea y todo lo que dicen ellos es palabra de Dios. Pero una persona que viene de afuera y dice, bueno, quiero conocer las cosas de Dios, o quiero conocer a Dios. Bueno, vamos a la reunión, a la iglesia, o como se llaman ellos, a la iglesia. Y llega y se encuentra con estas personas que empiezan a los gritos, a hablar en lenguas, a profetizar muerte, enfermedades. Y es un escándalo, Y una persona pensante dice, ¿pero qué es esto, por Dios? Y dice, discúlpame, pero no me invites más. Por eso estas personas ultrajan el nombre del Señor. O sea, lo estropean, como dice ajar, o estropear una cosa. Ellas estropean la imagen de Dios, estropean la imagen de la iglesia, estropean, la imagen, porque una persona, como le digo, una persona pensante va a decir, por favor no me invite más a este loquero, porque no voy a venir más. La segunda acepción que podemos encontrar en ultrajar significa enjuiciar, ofender gravemente de palabra o de obra a una persona. O sea que son personas injuriosas, o sea, personas que ofenden gravemente. Por eso la gente se va mal y dice, no, es un rebelde, no quiere aceptar nuestra doctrina. Pero no es eso, es que son personas ofensivas, son personas injuriosas, personas que gritan. Y una persona normal, un cristiano normal, no va a soportar eso. Por eso el Señor dice en su palabra, huid, pueblo mío, de medio de ellos. Lo dice la palabra, que debemos salir de todas estas sectas donde las mujeres Jezabel tienen el control y el dominio, porque son personas que estropean la imagen de Dios y estropean la imagen de la iglesia. Una persona que ve una Jezabel dice, pero por Dios, no tengo que estar gordo para que esta mujer me quiera enseñar el evangelio. No está en sus cabales. Jezabel era una mujer que no estaba en sus cabales, era una mujer totalmente pagana.
¿Por qué era pagana? Porque creía en un Dios falso. Y la Jezabel creen en un Dios falso, en un Dios que salva por medio de las obras. Entonces, podemos ver el caso de, y con esto vamos terminando, el caso de Satanás, como en Isaías 14:10, Isaías 14:10, podemos ver la característica y el interior de Satanás, y podemos decir que Jezabel tiene un espíritu diabólico, un mover diabólico. Todo lo que rodea a ella parece santo, porque no nos olvidemos que Lucifer o Lucero o Satanás era un querubín protector, es un ángel. O sea que él no va a venir con cuernos o con una cola o con una capa roja. Él va a venir, como dice la palabra, vestido de ministro de justicia. Como dice en 11:13 de Corintios, que Satanás no tiene problema en disfrazarse como ángel de luz. Entonces, estas personas son las más cristianas, si se puede decir, porque uno la quiere cuestionar, pero uno ve sus obras, digamos, son religiosas. Por supuesto que son religiosas, pero dice, ¿quién las puede superarse? Mira cómo ayuna, mira cómo ora, mira cómo habla. Pero es todo es la piel de cordero. Por eso el Señor dijo allí en Mateo, que vendrán falsos profetas vestidos como ovejas. Vestidos como ovejas. ¿Cuál es la arma de ellos? Vestirse como ovejas. O sea, a través del ayuno, a través de la oración, a través que son predicadoras. De todo eso. Eso es toda la piel de oveja que usan para camuflar que son lobos rapaces. La mujer jezabélica es la más religiosa, la más fiel, la más, si se puede llamar entre comillas, la más impecable. O sea, religiosamente no se la puede cuestionar. Aparte que está con los líderes, es reconocida por los líderes, es respetada, como dijimos en el video anterior, es una persona que se la respeta en la iglesia, a la cual Dios no la respeta. Dios no la respeta y la iglesia la respeta, es un problema. Entonces, 14:10 dice, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y sobre las alturas, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este es el pensamiento de Satanás. Por eso dice en el versículo 11, dice, descendió al Seol tu soberbia. O sea que el espíritu de Satanás es el espíritu de soberbia. Y la palabra soberbia que aquí podemos ver es, si podemos ver en el hebreo, es gaón, que significa altivez. O sea, tu resplandor, si vamos al original, es tu resplandor. Tu resplandor descendió al Seol, al lugar de los muertos. Tu esplendor descendió al Seol. Tu altivez, tu arrogancia, tu gloria, tu grandeza, tu majestad, tu orgullo, tu poder. El derivado de la palabra esta de soberbia aquí en hebreo significa engrandecer, engrandecer, crecer, levantarse, ser majestuoso, magnífico, alzado, triunfante. Todo eso era Satanás, digamos. Por eso estaba lleno de soberbia, porque tenía arrogancia y majestad. Estaba con lo que más destacaba era su vestimenta. Por eso la palabra Ga significa arrogancia o majestad. O sea que estaba ornamentado este ángel, este querubín, perdón. Y la palabra ornamento significa adorno de una cosa. O sea que esta gente está adornada externamente,
pero no tienen vida, la vida de Dios, están adornadas. Que es lo que, como dijimos, la piel de cordero, la piel de oveja, que hace que se puedan mover en medio de las ovejas. O el ornamento significa el adorno de una cosa, segundo significa las cualidades morales del sujeto. Por eso dice la palabra que Satanás, este ángel, era perfecto, era el sello de la perfección hasta que se halló en él maldad. Quiere decir que quiso ser otro Cristo. Por su soberbia quiso ser otro Cristo. Estas mujeres Jezabel se ven a sí mismas y se ven perfectas. Se ven perfectas como se vio un día Satanás. Se ven perfectas y quieren ser como Cristo. Es el mismo espíritu. Satanás se vio a sí mismo y se vio adornado, se vio con cualidades morales grandes, porque dice que era el sello de la perfección. Y estas mujeres tienen el mismo sentimiento de Satanás. Se creen el sello de la perfección interiormente, obviamente que nunca lo van a decir, nunca. Ni siquiera a Dios se lo van a reconocer. Pero ellas interiormente se creen, al igual que Satanás, el sello de la perfección. O sea que son personas que nunca llegan tarde, personas que se levantan a las 3, 4 de la mañana a orar, personas que ayunan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen este sentir de querer ser otros Cristos. Por eso esta gente siempre quiere superar a las Escrituras, superar a Cristo, porque tienen el espíritu satánico, jezabélico, de querer superar. Usted puede ver como Gigi Ávila llegó a los 40 días de ayuno, pero él quería superar a Cristo, quería hacer 41. Ahí se puede ver el orgullo y la carnalidad de este señor. La hermana Bernarda dice que estuvo 5 días muerta. Una persona a los 5 días muerta ya se lo empiezan a comer, ya empieza a alargar mal olor y ya el cuerpo se descompone. Más si se puede estar en un ambiente cálido, el cuerpo ya, usted imagínese, ponga un pedazo de carne en la mesa unas horas y ya empieza a descomponerse. Empiezan a venir las moscas y si uno lo deja un día, 2 días, ya el olor es insoportable. Ya empiezan a salir gusanos a esa carne, a ese pedazo de carne que usted dejó. Si puede hacer la prueba, no, obviamente que no la hace, pero le ha pasado alguna vez que hay carne que se han descompuesto y podemos ver el olor fétido que larga eso. Pero la hermana Bernarda dice que estuvo 5 días muerta y que fue al cielo y fue al infierno, lo cual es totalmente falso, es mentira. Y Gigi Ávila se comía todos esos cuentos y después lo predicaba a las naciones como si fuera verdad, como si fuera doctrina. Por eso dice la palabra que no debemos pensar más allá de lo que está escrito, como dice en Corintios 4:6. No pensemos más allá de lo que está escrito. Siempre tenemos que ir a las escrituras. Estos cuentos, como decía el apóstol Pablo, cuentos de viejas, estas fábulas, genealogías interminables, tienen que salir de la iglesia. Tenemos que sacar e ir a las escrituras. Entonces, esta señora, Lázaro estuvo 4 días muerto y ella tenía que estar 5 días muerta. O sea, siempre quieren ser, ¿a qué vamos? Que quieren ser otros Cristos. Quieren ser como Cristo o superarlo, igual que Satanás quería hacer su trono junto al Altísimo y ser semejante al Altísimo. Ese es el problema que tuvo Satanás, que quiso ser otro Cristo. Y en el cielo hay lugar para el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. No hay lugar para otro Cristo. Y esta Jezabel quieren ser otros Cristos, quieren ser la perfección, quieren ser el sello de la perfección. Y es el problema de Jezabel en la iglesia, de que vive la soberbia en ellas. Vive la soberbia y por eso estamos hablando de este tema, porque hacen un gran daño a la iglesia. Como lo hizo Jezabel en Israel, hizo un gran daño a Israel, llevándolo a la idolatría, a traer muerte, porque ella mandaba a matar a los profetas, trayendo muerte, trayendo caos, y así terminó. Esta Jezabel siempre habla desde el balcón, desde arriba, mira a los hermanos desde arriba, como si fuera superior, los mira con desprecio, y los hermanos temen. Y por eso no, porque además no tienen las herramientas para contradecirla, porque tiene una cierta preparación,
obviamente inspirada por el diablo, porque toda esta doctrina de pérdida de salvación es inspirada por el diablo. No tiene base bíblica, y si la tienen, la tuercen a sus bases bíblicas. No pueden responder a las preguntas que les hace el Espíritu Santo sobre la salvación. No pueden. Entonces se aferran a las obras diciendo que tienen que completar la salvación, que Cristo pagó la mitad de la deuda y que ahora tienen que terminar de pagar la deuda. Es totalmente falso, es una doctrina diabólica eso. El Señor nos salvó una vez y para siempre, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. No hay otra cosa, no hay más nada. Una vez que creemos, nacimos de nuevo y de ahí en más crecemos, estudiando la palabra, orando, buscando al Señor, crecemos, comunión con los hermanos, crecemos como crece una persona, crecemos así en el Señor, pero no volvemos a nacer, no volvemos al vientre de nuestra madre para volver otra vez a nacer. Ellos creen que el cristiano tiene que volver otra vez al vientre de la madre y volver a nacer. Esa es la doctrina, la falsa doctrina que enseñaba a toda esta gente. Entonces lo vamos a dejar por acá y vamos a continuar, porque habíamos hablado que Jezabel era una mujer que incitaba a Acab. Y vamos a ver lo que es la palabra incitar y nos vamos a inmiscuir un poquito o escudriñar un poco más lo que es la palabra incitar, y vamos a continuar con todo este tema de Jezabel, para que el pueblo le pierda el temor, que la iglesia está en las manos del Señor y el Señor pone las cosas en su lugar. Así que Dios les bendiga a todos.